Regresamos con argumentos, seguimos conversando con el presidente de Data Análisis, Luis Vicente León. Antes de irnos a la pausa, ¿en qué quedábamos? Hablábamos de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Algunos sectores pues dicen que no es tan favorable o no es de ganar para Venezuela, sino de ganar para Colombia. Pero en medio de lo que estábamos revisando, lo importante es evaluar qué acciones puede tomar Venezuela para incrementar su producción, para mejorar sus condiciones y que un paso importante para que Venezuela se abra, que también era otra de las solicitudes que a veces hasta estos mismos sectores hacían, pues el tema de abrir la frontera era el paso número uno, como usted lo estaba mencionando antes de irnos a la pausa. Absolutamente, yo creo que, a ver, el tema de abrirse no es el problema. Claro, Primero, porque cuando no está abierto legalmente, está abierto se ilegalmente. genera de Entonces, otro ese tipo de proceso, comercio. al final, si tú no eres competitivo porque tienes un problema eléctrico, un problema de agua, que sí lo tienes, un problema de infraestructura, un problema de confianza, de todas maneras esos productos van a entrar al país y te van a desplazar. Y el cuento de que tú le puedes pedir a un consumidor, compra venezolano, porque eso es lo que genera empleo. Hey, en una sociedad agotada, con problemas críticos de ingresos, con presupuestos restringidos, que tienes problemas básicos para poder accesar a tu vida cotidiana, eso es absolutamente digamos, un papelito para tirar en la papelera. ¿Por qué? Porque el consumidor va a buscar lo que le convenga. Lo que le convenga en precios, lo que le convenga en calidad, lo que pueda conseguir de mejor condición. Eso ya no sirve. Tú no vas a resolver el problema llamando a la gente por nacionalismo a comprar mi producto. No, lo que nosotros sí tenemos que hacer es garantizar que la política pública apoye la solución de los problemas que tiene el productor interno. Lo que sí tenemos que hacer, más bien, es buscar mecanismos que nos permitan reinstitucionalizar el país para que esas instituciones puedan buscar los mecanismos de compensación. Y también deberíamos buscar reglas de comercio internacional que permitan equilibrios. Bueno, Claro. durante un tiempo podemos equilibrar con aranceles o no sé qué. ¿Y cómo se hace eso? Fíjate lo que yo creo que es interesante de la apertura comercial, que ahora, una vez hecha, que ya de todas maneras pasaba informalmente, yo tengo la capacidad ahora de negociar con Colombia o de entrar a la CAN, Sí, es decir, a la comunidad andina a de la comunidad naciones. andina. ¿Y qué pasa si yo entro en esos procesos de negociación? Que si yo entro, primero, me estoy importando la institucionalidad regional para poder dirimir las diferencias y poder equilibrar. O sea, ¿con quién puedo yo negociar mecanismos que permitan, por ejemplo, el financiamiento de la producción local en un país donde no hay crédito, como Venezuela? Bueno, lo puedo buscar en los acuerdos internacionales, en las instituciones, lo puedo buscar en la Corporación Andina de Fomento, lo puedo buscar en otros procesos que al yo incorporarme a la CAN, me abren puertas para ayudar a esos sectores, como los productores, por ejemplo, andinos, agrícolas, de papa, etcétera, que evidentemente pueden tener un problema competitivo frente a Colombia. Esto, por cierto, es muy importante entender que de todas maneras pueden haber en un proceso de integración ganadores y perdedores. O sea, Claro, de hecho, ha sido muy cuestionado el presidente Gustavo Petro de Colombia por sus relaciones con Venezuela, por realizar esta reapertura, para hablar ahora del lado colombiano. Y también pasa con otros dirigentes de Latinoamérica cuando buscan estos acercamientos, son cuestionados y dicen, bueno, pero ¿por qué nuestro país, desde las oposiciones, ¿no?, que tiene cada presidente, se va a acercar a Venezuela? Hay un nuevo informe del Comité de Derechos Humanos de una misión internacional independiente sobre que se violan los derechos humanos en Venezuela. Y, por ejemplo, por el lado colombiano, el embajador de Colombia en Venezuela argumentaba, bueno, pero es que los derechos humanos también se le violan a los ciudadanos venezolanos, a la población venezolana cuando no tienen acceso al comercio, cuando están siendo también bloqueados, ¿no? Viendo otra de las visiones acá. Entonces es parte, ¿no?, de quiénes son los ganadores y perdedores en esto y pero, cómo se ha reconfigurado también el continente suramericano y también las izquierdas o los nuevos presidentes progresistas en la región están buscando la forma de nuevamente traer a Venezuela a estos mecanismos de integración. yo entiendo perfectamente el argumento que puede tener una persona en Colombia, en Perú, en Chile, que pueda decir eventualmente por qué nosotros vamos a tener relaciones con un país que no, digamos, que ellos
básicamente evalúan o que tiene problemas clarísimos o que tiene estudios de derechos humanos, de derechos políticos, etc. Todo eso lo entiendo como debate. Ahora, ¿qué pasó cuando tú, bajo esa tesis, rompiste la relación con Venezuela y cerraste la frontera? ¿Sí? Tú provocaste una mejora para la población que se supone tú quieres ayudar. ¿Sí? O lo que terminaste ocurriendo fue que amplificaste los problemas de la población que vive en ese país. ¿Sí? No estoy diciendo que esa ruptura generó los problemas, pero evidentemente la ruptura, igual que las sanciones internacionales, amplifican el problema sin haber resuelto el problema. Y en base a eso hemos escuchado dirigentes que han cambiado su visión, como por ejemplo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que decía que nos equivocamos con Venezuela. Y también lo decía el presidente de Argentina, dejamos solo a los venezolanos. Es momento de cambiar nuestra política hacia Venezuela. Y yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, tú también te puedes equivocar. Y creo que es clave no quedarse pegado en un error, básicamente porque te da, o sea, es una cosa de honor. A ver, ¿cuál fue el éxito de la política de mantener aislada o rota la relación colombo-venezolana? ¿Cuál fue el éxito? O está el caso de Cuba, por ejemplo, la población de Cuba afectada. Es obvio que es un fracaso, es obvio, no hay cómo agarrarlo por ningún lado. Tienes que inventar unos argumentos tan insólitos que al final de cuentas dan risa o rabia. Es claro. decir, y ahí viene un tema. Y consecuencias muy negativas para la población. Claro, y ahí voy a lo que significa este proceso. La gente, te voy a poner un ejemplo muy simple de por qué es un absurdo plantearte la ruptura completa de tu relación o tu puente de comunicación con un vecino, incluso cuando tú crees que ese vecino es ilegítimo o maluco, califícalo como te dé la gana. No estoy hablando específicamente de Venezuela, de cualquier relación. Supón por un momento que tú, al lado de tu apartamento, el apartamento vecino es de un amigo tuyo, tú conoces al dueño de ese apartamento, pero ese apartamento fue ocupado. Tenemos un ocupa, como dicen los españoles, claro, que se metió en el apartamento de tu amigo y que está viviendo ahí. Pero además ese ocupa es Jack el Destripador. O sea, es obvio que es un bicho horroroso con el que tú no quieres estar ni cerca y le tienes miedo. O rabia, o lo que tú quieras. Claro. Nadie te está pidiendo que tú reconozcas que Jack es el dueño de ese apartamento. Nadie te está pidiendo que tú invites a Jack a desayunar o a compartir un confite, como dicen en mi pueblo, porque él está al lado de tu casa. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa 3 años después de que Jack vive al lado y empieza a haber una filtración horrible en la pared, además en la pared del cuarto de tu bebé? Y la filtración amenaza con tumbar la pared encima de tu hijo. A ver, tú llamas al dueño del apartamento amigo tuyo para decirle, ¡hey! Hay una filtración en la pared que me puede poner en peligro a mi chamo. O vas a tener que tocar la puerta y hablar con Jack y decirle, mire, aquí hay una filtración, ¿podemos resolver esto? ¿Cómo podemos cerrarla ya? ¿Será que podemos Y de eso va el tema de la negociación de conflictos, que vamos a hablar al regreso porque ya tenemos que cumplir con otro corte comercial. Disculpe que lo interrumpa de esa forma. En este cuento, que es un importante ejemplo, ¿no? de lo que se trata de la negociación, porque tampoco negocias o dialogas con tus amigos para resolver un conflicto. Se supone que hablas con los que piensas diferente. Vamos a una pausa y ya regresamos con más argumentos. No se aparten.